¿Crees saber lo que es el silencio? ¿Lo has sentido alguna vez realmente? No hablo de la ausencia de ruido, hablo del silencio de la vista, de la incapacidad de ver más allá de tu propia mano extendida, de la oscuridad perpetua que ahoga el mundo a solo 1 metro de distancia. ¿Cómo te comunicarías en un universo así, donde la propia luz se rinde, donde el sendero mismo se desvanece bajo tus pies como un sueño olvidado al amanecer? Existe un lenguaje forjado en la penumbra, una sinfonía de ecos y sombras que pocos llegaron a dominar, un código de supervivencia tallado en la esencia misma de un mundo sin visibilidad. Aquellos que no lo aprendieron se perdieron para siempre en el olvido, consumidos por la implacable vastedad verde. Kyle lo sabía, lo sentía en la médula de sus huesos, en el latido rítmico de su corazón que resonaba con la cadencia de la selva primigenia. Para él, el bosque no era un lugar para ver, sino para escuchar, para oler, para sentir. Su mundo era un vasto y complejo tapiz de sonido, donde cada crujido de hoja, cada chirrido de insecto, cada gota de agua cayendo de una hoja era una palabra, una frase, parte de un diálogo ininterrumpido que solo los iniciados podían comprender. La luz era un lujo escaso, un mero atisbo fugaz que se filtraba a través de la densa bóveda de árboles milenarios, transformando el día en un crepúsculo eterno y la noche en una negrura absoluta. En ese reino de sombras verdes y aromas terrosos, la visión era un sentido traicionero, limitado, casi inútil. ¿Cómo coordinar una cacería? ¿Cómo advertir de un depredador que se mueve con el sigilo de un fantasma? ¿Cómo guiar a un compañero a través de un laberinto de raíces y enredaderas sin perderse para siempre en su abrazo silente? La respuesta no estaba en los ojos, sino en los oídos, en la memoria ancestral de los músculos, en la respiración que aprendió a mezclarse con el aliento mismo del bosque. Kyle se movía como una sombra, sus pies descalzos apenas rozando el musgo húmedo que cubría el suelo, una extensión de la tierra misma. Cada paso era una meditación, una danza silenciosa para no perturbar el delicado equilibrio sonoro de su entorno. Sus manos, callosas y fuertes, se extendían a menudo en el aire, no buscando apoyo, sino leyendo la densidad del follaje, la dirección del viento, la presencia invisible de ramas bajas o lianas colgantes. Sus fosas nasales se dilataban, aspirando el aire cargado de olores, el dulzor de las orquídeas nocturnas, el almizcle de la tierra húmeda, el agrio aroma de la fermentación en la madera podrida y, lo más crucial, el tenue rastro de la vida animal, de la presa que buscaban. Hoy la selva guardaba un secreto particularmente esquivo, el gran búfalo de barro, una bestia legendaria cuya piel, gruesa como la corteza de un árbol centenario y cuya carne, capaz de alimentar a la tribu durante semanas, era vital. No era solo la comida lo que impulsaba la caza, era el desafío, la confirmación de su habilidad, la reverencia por una tradición que se remontaba a la primera luz de los tiempos. El búfalo de barro era astuto, un maestro del camuflaje sonoro, capaz de moverse a través del denso sotobosque sin dejar más que el susurro de las hojas. Un error en la comunicación, una llamada mal interpretada, significaría no solo la pérdida de la presa, sino quizás la vida. Kyle se detuvo, sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escudriñando el velo esmeralda que lo rodeaba. No había nada visible, solo la infinita gradación de verdes y el laberinto de troncos. Pero su oído, el sentido más refinado de todos, captó algo. Un golpeteo, no un golpe de rama caída, ni el martilleo de un pájaro carpintero. Este era un ritmo particular. 3 golpes secos y espaciados, seguidos de una pausa, y luego 2 golpes más rápidos. El mensaje del tronco vacíos lo llamaban. El sonido se propagaba a través de la madera, viajando distancias asombrosas a través del denso tejido del bosque. Cada patrón era un vocablo. Este en particular significaba Kyle, posición. ¿Estás listo? Era la señal de Ren, su compañero de caza, un joven ágil y fuerte pero aún en aprendizaje, cuya vida dependía tanto de su destreza como de la comunicación infalible entre ellos. Kyle respondió, no con otro golpe, sino con un silbido. No era el silbido agudo y penetrante que usan los niños para llamar la atención. Era un silbido de tono bajo, casi un murmullo sibilante que imitaba el leve zumbido de un enjambre de abejas. Pero la variación estaba en la duración y la modulación. El primer zumbido era largo y constante. El segundo, un estallido corto y agudo. El tercero, un murmullo descendente. Para ellos era aquí, listos, avanza con cautela. Cada una de esas inflexiones, cada cambio en el tono, cada pausa, era una letra en su alfabeto secreto. La comunicación en la selva no era solo cuestión de enviar un mensaje, sino de saber cuándo y cómo enviarlo.
El sonido se distorsiona en la humedad, se absorbe por el follaje, se dispersa por el viento. Los antiguos habían pasado eones experimentando, aprendiendo qué sonidos viajan mejor, a qué horas, con qué tipo de resonancia. Aprendieron que el silbido de baja frecuencia, aunque menos potente, penetraba mejor la densidad de las hojas que un grito agudo, que el golpe en un tronco hueco creaba una resonancia que se propagaba por el suelo y la madera, eludiendo la barrera aérea, que la imitación de una llamada de animal, sutilmente alterada, era el camuflaje perfecto para un mensaje crucial. Kyle se puso en movimiento, siguiendo el rastro invisible que solo su nariz y sus oídos podían detectar. Cada pocos pasos se detenía, giraba su cabeza, absorbiendo el concierto de la selva, el gorjeo del árbol llorón, el llamado del mono aullador, el croar de las ranas de cristal. Cada uno de estos sonidos naturales era la base de su lenguaje. No los replicaban tal cual, sino que los modulaban, los alteraban ligeramente en ritmo o tono, insertando pausas casi imperceptibles que, para un oído no entrenado, pasarían desapercibidas. Pero para Kyle, esas sutiles variaciones eran las palabras que tejían el mapa de su supervivencia. El aire se volvió más pesado, cargado con el olor a humedad estancada y algo más, algo terroso y potente, el olor a búfalo de barro. Kyle lo identificó por el almizcle profundo y ligeramente agrio, distinto del olor más dulce de los venados o el punzante de los jabalíes. Ese olor le decía que estaban cerca. Pero, ¿dónde estaba Ren? La clave para el éxito de la caza era la pinza, la capacidad de acorralar a la bestia sin que supiera de su presencia hasta el último momento. Esto requería una sincronización impecable, una que solo la comunicación silenciosa podía lograr. Otro sonido. Esta vez, un leve rasguño en la corteza de un árbol cercano, no más fuerte que el roce de un insecto, pero con una resonancia rítmica distintiva. Dos arañazos lentos y profundos, seguidos de un tercero rápido y superficial. La marca del colmillo significaba presa detectada, más grande de lo esperado. Cuidado, era la señal de Ren. Estaba confirmando el tamaño y la dificultad. El búfalo de barro no era un juego de niños. Sus colmillos podían abrir a un hombre en dos, y su embestida era imparable. Kyle respondió. Su método fue diferente. No emitió un sonido audible. En cambio, encontró un parche de tierra suelta y, usando la punta de su pie, produjo una serie de vibraciones rítmicas. 3 golpes fuertes en la tierra, seguidos de una ráfaga de golpecitos más suaves y luego una vibración prolongada. Esto era la voz de la tierra. Era una comunicación silenciosa, percibida no por el oído, sino por el tacto. Ren, al otro lado, con sus pies descalzos firmemente plantados, sentiría las vibraciones a través del suelo, descifrando el mensaje. Entendido, mantén posición, yo flanqueo. Este lenguaje de la tierra era uno de los más antiguos y complejos. Requería una conexión profunda con el suelo, la capacidad de sentir las vibraciones sutiles a través de la planta de los pies. Kyle recordaba a su abuela, cuyo oído para los sonidos aéreos era casi nulo debido a la edad, pero cuyos pies podían leer las historias que la tierra le susurraba, desde el paso de un animal distante hasta la presencia de agua subterránea. Esta voz de la tierra era crucial cuando el sonido aéreo era demasiado arriesgado o cuando el viento soplaba en la dirección equivocada. Mientras Kyle avanzaba, la amenaza silenciosa de la selva se hacía más palpable. No era solo la bestia que buscaban, sino la propia densidad del follaje, el laberinto de sombras que podía ocultar no solo al búfalo, sino también a cualquier otra criatura que acechara en la penumbra. Una serpiente camuflada entre las hojas, un jaguar al acecho en las ramas superiores, o incluso un cazador de otra tribu, invisible hasta que fuera demasiado tarde. La visibilidad cero era su mayor enemigo y su mayor protección. Si ellos no podían ver, sus enemigos tampoco. Pero si la comunicación fallaba, se convertían en presa fácil. El sudor le corría por la frente, a pesar de la frescura relativa del sotobosque. Sus sentidos estaban al máximo, cada nervio tenso. Escuchó un nuevo patrón de sonidos. Esta vez era el silbido del viento traicionero, un patrón de 3 silbidos cortos, seguidos de uno prolongado y vibrante, que imitaba el ulular del viento entre los juncos. Pero el sonido no venía del aire, sino de un hueco en un tronco cercano. Era una llamada de advertencia de Ren. Búfalo se mueve. Dirección, suroeste. Rápido. Kyle reaccionó al instante. No hubo tiempo para un contramensaje complejo. Él respondió con el
Golpe del corazón furioso. Un ritmo rápido y fuerte contra su propio pecho, audible solo a muy corta distancia, pero suficiente para Ren, que seguramente lo sentiría a través de las vibraciones en el suelo. Este era un mensaje de extrema urgencia. Entendido. A por él. Prepárate para el asalto. La selva, que antes había sido un susurro, ahora parecía gritar, no con sonidos audibles, sino con la intensidad de la información que Kale estaba procesando. Cada cambio en la brisa, cada olor que se intensificaba, cada movimiento sutil de las hojas se convertía en una pieza vital del rompecabezas. La amenaza silenciosa no era la ausencia de sonido, sino la saturación de ruido ambiental que podía enmascarar el mensaje crucial, la distracción que podía costarles la vida. Kale se detuvo una vez más, pegando su oreja al suelo. Escuchó el retumbar de pasos distantes, el pesado arrastrar de una masa formidable, el búfalo de barro. Pero no era solo uno, había un eco, un ritmo ligeramente desfasado. Eran dos, una madre y su cría, o quizás dos machos. La complejidad de la caza acababa de multiplicarse exponencialmente. Sin un lenguaje claro y preciso, se verían obligados a cazar a ciegas, confiando en la suerte, un lujo que no podían permitirse en este entorno implacable. La tribu dependía de ellos, de su capacidad para leer la sinfonía de la selva, para traducir los murmullos del viento y los golpes de la tierra en una estrategia de supervivencia. La comunicación no era un lujo, era la arteria que bombeaba vida a su existencia, el cordón umbilical que los conectaba en la oscuridad impenetrable de los árboles. La amenaza silenciosa no era el depredador rugiente, sino la desorientación, el aislamiento, el abismo de la no comunicación que podía tragarlos enteros, sin dejar rastro. Kale lo sabía. La selva no te perdonaba la soledad, y en ese reino de sombras, el silencio real no era la ausencia de ruido, sino la ausencia de una voz que te guiara. En ese instante, un nuevo sonido emergió, tenue al principio, luego más claro, un tintineo sutil, casi metálico, como pequeñas piedras chocando entre sí, pero con una melodía irregular y pausada. No era un sonido natural del bosque, era el canto de la piedra escondida, una señal de Ren que indicaba la presencia de una barrera, un obstáculo natural en la ruta esperada del búfalo. Dos tintineos cortos y uno largo, significaba desfiladero, la bestia se encamina hacia allí. Este método de comunicación, el canto de la piedra escondida, era una de las técnicas más sofisticadas. Requería no solo la habilidad de producir el sonido con pequeñas rocas o guijarros que se llevaban consigo, sino también la comprensión de las propiedades acústicas del entorno. El sonido debía ser lo suficientemente suave como para no alertar a la presa, pero lo suficientemente claro como para ser discernido a través de la densidad de la selva. Cada golpe era un mensaje codificado sobre el terreno, los obstáculos y la dirección. Kale ajustó su rumbo al instante. Si el búfalo se dirigía hacia el desfiladero, eso significaba que su ruta de escape estaba limitada, ofreciendo una oportunidad para acorralarlo, pero también significaba un riesgo mayor para ellos. La caza en un desfiladero era extremadamente peligrosa, ya que el espacio se reducía y la posibilidad de una emboscada se multiplicaba. La selva parecía cobrar vida, no solo con sus propios sonidos, sino con la danza invisible de los mensajes que se tejían entre Kale y Ren. Kale podía casi sentir la presencia de Ren al otro lado del espeso velo verde, una extensión de su propia voluntad, de su propio ser. Su conexión trascendía las palabras. Era una sinergia forjada en la necesidad, perfeccionada a través de generaciones de cazadores que confiaban sus vidas el uno al otro. Cada sonido, cada vibración, cada gesto simbólico en el suelo era una prueba de su vínculo. El olor a búfalo se hizo abrumador, mezclándose con el dulce aroma de la orquídea de la noche que comenzaba a florecer. Era un contraste peculiar, la brutalidad inminente de la caza y la delicada belleza de la naturaleza. Kale se agachó, examinando el suelo con sus manos. Un rastro fresco, las grandes huellas del búfalo hundidas en el lodo blando, aún rezumando humedad, y al lado un rastro más pequeño. La cría, esto lo confirmaba. La caza se había vuelto más compleja, más peligrosa. Matar a una madre y dejar a una cría sola era impensable para su tribu. Tendrían que pensar en una estrategia para separar a la cría sin dañarla o para acorralar a ambas de manera segura. Kale se llevó una mano a la boca y produjo un sonido que imitaba el graznido de un ave carroñera, pero con una resonancia gutural que no era natural, como si el sonido viniera de las profundidades de la tierra. 3 graznidos cortos, seguidos de uno largo y sostenido. Este era el llamado del espíritu de la caza, una señal de máxima alerta, usada solo cuando la situación era crítica. Su significado, 2 presas.
presas, cambiando estrategia. No actúes hasta nueva señal. El sonido, aunque disfrazado, portaba una carga de urgencia que era inconfundible para Ren. La maestría en el lenguaje de la selva no radicaba solo en la producción de sonidos, sino en la capacidad de adaptar el mensaje a la situación, de improvisar sobre la marcha, de crear nuevas inflexiones cuando las antiguas no eran suficientes. Era un lenguaje vivo que respiraba con la selva misma, evolucionando con cada cacería, con cada amenaza. El narrador de esta historia no era la voz humana, sino el eco del bosque, el susurro de la supervivencia. Y Kael, con sus sentidos afinados como los de una bestia y su mente aguda como la hoja de su cuchillo, era el intérprete de esa narrativa, el escriba de sus propios ecos en la selva. La caza apenas comenzaba, y la verdadera prueba de su lenguaje y de su supervivencia estaba a punto de desatarse en el corazón de la penumbra. El llamado gutural de Keel, una resonancia que se arrastraba por las raíces y ascendía por los troncos, encontró su camino hacia Ren con una precisión asombrosa. No era un simple sonido, era una firma. Ren, inmovilizado en la penumbra verdosa, con el cuerpo tenso como una cuerda de arco, lo percibió no solo con el oído, sino con la vibración de la tierra bajo sus pies descalzos, con el sutil movimiento del aire que tocaba su piel. El primer graznido corto, luego el segundo, el tercero y finalmente el largo, sostenido, que se desvanecía en un eco casi imperceptible, el llamado del espíritu de la casa. Ren lo sintió como una descarga eléctrica, una orden silenciosa que reverberaba en la memoria de innumerables cacerías compartidas. Era un mensaje cifrado en la misma esencia del bosque. Dos presas, cambiando estrategia. No actúes hasta nueva señal. La urgencia era inconfundible, tejida en la propia tesitura del sonido, en la forma en que se rompía el silencio de la selva, y luego era absorbido por ella, como si nunca hubiera existido. Ren cerró los ojos por un instante, no para descansar, sino para afinar sus otros sentidos. El olor a humedad de la tierra, el dulzor de las orquídeas salvajes, el picor de las hojas aplastadas, el murmullo constante de la vida diminuta, insectos zumbando, el goteo de la savia, el crujido distante de una rama al ceder. Entendió que la complejidad de la situación no residía solo en la presencia de la cría, sino en la ética de su tribu, en la profunda reverencia por el ciclo de la vida. Matar a una madre y dejar a una cría huérfana era una profanación, una ruptura del equilibrio sagrado. Su misión se había transformado de una simple caza a un intrincado ballet de estrategia y respeto, donde la comunicación se convertiría en la única red que los conectaría en la vastedad verde. Kael, por su parte, se movía ahora con una deliberación que rozaba la invisibilidad. Cada paso era medido, cada aliento controlado. Se había alejado del rastro directo, sabiendo que la madre bestia, alertada por el olor o el más mínimo sonido, podría haber cambiado su posición. El llamado del espíritu de la casa no solo transmitía información a Ren, sino que también funcionaba como un ancla, un punto de referencia para ambos en el laberinto de la selva. La densa vegetación era a la vez su aliada y su enemiga. Ocultaba sus movimientos, pero también los privaba de una visión clara. La comunicación por sonido era su único faro. Kael se detuvo junto a un tronco nudoso, casi fusionándose con la sombra. Deslizó su mano por la corteza áspera, sintiendo los pequeños surcos y las colonias de líquenes. Era el momento de orquestar la siguiente fase. No podía ver a Ren ni Ren a él. Su conexión era puramente auditiva, un cordón umbilical de sonido que los unía a través de la espesura. Llevó su mano a la boca y en lugar de un graznido, produjo un sonido tenue y rítmico, como el golpeteo de gotas de agua cayendo sobre hojas secas, pero con una cadencia específica. 2 golpes lentos, seguidos de 3 rápidos. Era el tambor del bosque, una secuencia que significaba movimiento. Converge lentamente desde el oeste. Mantén la distancia. No era un sonido natural, era un eco de la voluntad humana camuflado en el murmullo ambiental, lo suficientemente sutil como para no alarmar a la presa, pero lo suficientemente distintivo para la mente entrenada de Ren. Ren, al escuchar el patrón, ajustó su posición. Su cuerpo se deslizó por el lodo, su peso distribuido con una gracia silenciosa. El tambor del bosque resonaba en su mente, traduciéndose en una dirección y un ritmo. No dudó. La confianza en Kael era absoluta, forjada en años de entrenamientos brutales y cacerías al límite. Se movía como una sombra, sus pies descalzos sintiendo cada raíz, cada piedra, cada pozo de lodo. Sabía que la bestia madre, protectora y feroz, sería
sería un desafío formidable. Su objetivo no era la confrontación directa, sino el cerco, la manipulación del entorno y del comportamiento animal mediante la intrincada danza de su comunicación. Mientras Ren avanzaba, Kyle utilizaba el lenguaje de la selva de maneras aún más refinadas. Imitó el lamento agudo de una cría de mono que se había separado de su grupo, un sonido que solo la madre bestia podría percibir como una amenaza potencial para su propia cría. No lo hizo cerca del rastro principal, sino a una distancia estratégica, un señuelo auditivo diseñado para desviar la atención de la madre sin asustarla directamente. El lamento era lo suficientemente distante como para que la madre no sintiera una amenaza inmediata, pero lo suficientemente real como para encender su instinto protector. La selva era un teatro de sombras y Kyle era el director de orquesta, utilizando los sonidos como instrumentos para manipular a sus actores. La madre bestia, un imponente tapir de bosque con su piel gruesa y su robusto hocico, era un animal poderoso y territorial. Kyle había detectado su presencia por la vibración en la tierra, por el rastro fresco y por la forma en que las hojas habían sido perturbadas. Escuchó un gruñido bajo, casi un ronroneo de advertencia, a medida que el lamento del mono reverberaba. La bestia se movió no directamente hacia el sonido, sino ajustando su posición, interponiéndose entre su cría y la posible amenaza, como un escudo viviente. Kyle sonrió para sí mismo. Era una respuesta esperada. El lenguaje de la selva no era solo para los cazadores, era una comprensión profunda de la psicología de sus presas. Ahora era el turno de Ren de responder. Mientras la madre tapir se distraía, Ren se posicionó para una maniobra de flanqueo. Kyle, anticipando su movimiento, produjo un nuevo sonido, esta vez un silbido bajo y constante, como el zumbido de un enjambre de abejas, pero con una interrupción rítmica. Un zumbido, una pausa corta, otro zumbido. Era el zumbido del nido, una señal para indicar la presencia de un obstáculo o un peligro inminente en la trayectoria de Ren. Este no era un sonido de amenaza, sino de advertencia, una forma de guiar a su compañero sin poner en riesgo la delicada coreografía. Ren, al escucharlo, viró sutilmente su curso, evitando un nido de hormigas rojas venenosas que no había visto en la penumbra. La eficiencia de su comunicación era tal que evitaban peligros invisibles, anticipaban movimientos y construían una estrategia compleja sin una sola palabra audible para los ajenos. Los sonidos se sucedían, entrelazándose con los ruidos naturales de la selva. El canto del grillo solitario, un trino ascendente y descendente, señalaba que Kyle había encontrado una abertura en la vegetación que les permitiría un mejor ángulo de aproximación. Ren respondió con el respirar del búho, un suave soplo seguido de un chasquido, indicando que había recibido el mensaje y estaba ajustando su trayectoria. No se veían, no se hablaban, pero estaban en perfecta sintonía, sus mentes y cuerpos actuando como una única entidad, guiados por el eco de sus propios códigos. La madre tapir, cada vez más tensa, emitía gruñidos intermitentes. Kyle sabía que el tiempo se agotaba. La estrategia para separar a la cría era arriesgada. Requería que la madre se sintiera amenazada, pero no tanto como para atacar ciegamente, y que la cría se sintiera lo suficientemente segura como para no huir despavorida. Era una cuerda floja entre el miedo y el instinto. Kyle se posicionó detrás de un árbol centenario, su silueta diluida por la luz filtrada. Llevó de nuevo una mano a su boca y produjo un sonido que imitaba el crujido de ramas secas bajo el peso de un depredador grande, pero con un ritmo que era inconfundiblemente humano, demasiado regular para ser accidental. 3 crujidos secos, seguidos de un arrastre lento, como si algo grande se estuviera moviendo pesadamente. Este era el paso del jaguar, una señal de proximidad y de presión inminente. Este sonido no era solo para la madre tapir, era también una señal crucial para Ren. Significaba presión. Acércate ahora, pero mantén la distancia. Prepárate para la maniobra de distracción. Ren, al escuchar el paso del jaguar, sintió un subidón de adrenalina. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Ajustó su agarre en su lanza, su arma principal, no para atacar a la madre, sino para utilizarla como una extensión de su voluntad, un elemento disuasorio si era necesario. Se movía con la determinación de un depredador, pero con la cautela de un fantasma. La madre tapir,
Al escuchar el paso del jaguar, se puso en guardia. Sus orejas rotaron, su hocico se alzó, olfateando el aire con urgencia. El sonido de un gran depredador era una amenaza diferente al lamento de un mono. Era un peligro inminente para su cría. En ese instante Kyle actuó. Produjo un sonido diferente, un graznido corto y estridente de un ave del paraíso, pero con una resonancia gutural que lo distinguía. Este era el llamado del desvío, un sonido diseñado para llamar la atención de la madre, atrayéndola ligeramente hacia aquel y lejos de la cría, que por instinto permanecería inmóvil en el lugar. La madre tapir, engañada por el sonido del ave del paraíso, que parecía señalar la ubicación del jaguar, avanzó unos pocos metros hacia Kyle, interponiéndose entre él y su cría, dispuesta a defenderla con su vida. Era una distracción momentánea, un cebo auditivo, pero crucial. En ese breve instante, Ren, guiado por un último y sutil silbido de Kyle, un silbido del viento que indicaba la trayectoria de la cría, se movió con una rapidez y un sigilo increíbles. Se deslizó como una anguila entre la vegetación, rodeando a la cría por la retaguardia, sin tocarla, sin asustarla, simplemente posicionándose entre ella y el camino por donde huiría si la madre cargaba. No era una amenaza para la cría, sino un bloqueo sutil, una contención invisible. La tensión en la selva era palpable, casi dolorosa. La madre tapir, a pocos metros de Kyle, gruñía y bufaba, sus ojos pequeños y furiosos, buscando al depredador invisible. Kyle se mantuvo inmóvil, su respiración tan contenida que apenas movía el aire. Sabía que Ren estaba en posición. Ahora era el momento de la verdadera confrontación, no con la bestia, sino con la astucia y la inteligencia de la selva misma. Kyle alzó su mano izquierda, mostrando solo su palma abierta a través de una pequeña abertura en el follaje. Para un ojo inexperto, era solo un movimiento de aire, pero para Ren era el signo de contención, la señal para mantener la posición y no permitir que la cría huyera. El enfrentamiento con la madre bestia no era una lucha de fuerza bruta, sino de ingenio y comunicación. Kyle, manteniendo la distracción, produjo una serie de chasquidos secos con su lengua, imitando el sonido de una serpiente lista para atacar. Este siseo de la cobra no estaba dirigido a asustar a la madre, sino a mantenerla concentrada en él, mientras Ren consolidaba su posición detrás de la cría. La madre tapir se encabritó ligeramente, sus patas delanteras golpeando el suelo lodoso, pero no cargó. El sonido de la serpiente, un peligro menor que un jaguar, la mantenía a la defensiva, no a la ofensiva. El aire se llenó con el hedor de la adrenalina y el sudor. Kyle sentía el pulso en sus sienes, el fuego en sus pulmones por el esfuerzo de la contención. El siseo de la cobra era una repetición constante, un mantra que mantenía a la madre en un estado de alerta elevada. Mientras tanto, Ren, inmóvil como una estatua, sus ojos fijos en la cría, estaba listo para reaccionar al menor movimiento. La cría, inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor, simplemente permanecía pegada al suelo, su instinto de camuflaje activado por la cercanía de su madre. El plan era delicado, una cuerda floja suspendida sobre el abismo del fracaso. Si la madre cargaba o si la cría huía en la dirección equivocada, toda la estrategia se desmoronaría. Kyle, con un último y resonante llamado del espíritu de la casa, esta vez con una nota final ascendente, indicó a Ren que estaba a punto de retirar la distracción. Este nuevo matiz en el llamado significaba distracción final, prepara la captura. No era solo un sonido, era una intención, una acción que se comunicaba con la sutileza de una melodía. Al escuchar la variante del llamado, Ren supo que su momento había llegado. Su cuerpo se tensó, listo para el movimiento explosivo. Kyle, con una última exhalación sibilante que imitaba el desvanecimiento de un jaguar en la distancia, rompió el encanto. La madre tapir, confundida por la repentina ausencia de la amenaza directa, giró su cabeza, buscando. En ese instante de distracción, Kyle emitió un silbido agudo y penetrante, el silbido del ave fantasma, que significaba ahora. Esa única palabra, pronunciada sin labios, resonó en la mente de Ren. Con un movimiento rápido y fluido, se lanzó hacia adelante, no hacia la madre, sino hacia el espacio entre la madre y la cría. Su objetivo no era dañarlas, sino crear un cerco, un pasillo invisible que dirigiera a la cría hacia una zona segura de contención, mientras la madre, al verse separada, reaccionaría de forma predecible. La lanza de Ren no se alzó para golpear, sino para ser una barrera, un punto de referencia en el caos. La madre tapir, al ver el movimiento de Ren, emitió un rugido ensordecedor y cargó, pero no cargó hacia Ren, cargó hacia el punto donde Kyle había estado, protegiendo a su cría de la amenaza percibida. Fue un instinto puro, y en ese instante, la cría, asustada por el rugido de su madre y la súbita aparición de Ren,
Corrió, como era de esperar, en dirección contraria a la madre, directamente hacia el área de contención que Ren y Kael habían preestablecido con marcas sutiles en los árboles y el terreno. Era una victoria táctica, lograda no por la fuerza, sino por la manipulación de la psique animal a través de un lenguaje codificado. El corazón de Kael latía con fuerza en su pecho. El aire a su alrededor se sentía denso, cargado de la energía liberada. La madre tapir, al darse cuenta de la separación, se detuvo abruptamente, lanzando un gemido de angustia que resonó en la selva. La cría, ahora en la zona de contención, estaba desorientada pero a salvo de la estampida de su madre. Kael se movió rápidamente, reuniéndose con Ren en el perímetro de la zona de contención. No hubo palabras, solo una mirada compartida, un asentimiento mutuo que decía más que cualquier conversación. La comunicación había sido perfecta, el plan se había ejecutado sin fisuras. La caza, que había comenzado como una simple búsqueda de sustento, se había transformado en una obra maestra de ingeniería comunicativa, una prueba de la profunda simbiosis entre el hombre y la selva. Kael y Ren no eran solo cazadores, eran intérpretes, poetas de un lenguaje olvidado, escribas de ecos que dictaban el ritmo de la supervivencia. La madre tapir se alejó con un lamento persistente, mientras la cría, ahora segura y calmada, sería reubicada en un lugar donde pudiera valerse por sí misma, o donde su madre pudiera encontrarla más tarde, si el destino lo permitía. Era una ley de la selva que ellos respetaban, tomar lo necesario, pero preservar la vida cuando era posible. La prueba de su lenguaje había sido superada, no con la fuerza, sino con la sutileza de los ecos en la selva. La verdadera confrontación no había sido contra la bestia, sino contra los límites de su propia comprensión del mundo y contra la inmensa necesidad de comunicarse con él, de descifrar sus secretos y de inscribir en él su propia voluntad. La jornada había sido extenuante, pero la lección eterna, la lección eterna. Kael y Ren permanecían inmóviles por unos instantes, la silueta de la madre tapir desvaneciéndose entre la espesura como un fantasma de la selva. El becerro, ahora asegurado en la zona de contención, emitía pequeños quejidos de confusión, no de pánico. Era un testimonio de la precisión de su arte, la culminación de un plan susurrado por los vientos y confirmado por los ecos del bosque. La comunicación no era solo una herramienta, era el lienzo sobre el que pintaban su supervivencia, la melodía que dictaba su danza con la vida y la muerte. El sol, apenas filtrándose entre las copas de los árboles, proyectaba sombras danzantes sobre el suelo húmedo. El aire vibraba con la energía de la selva recién apaciguada, un pulso rítmico que Kael sentía en cada fibra de su ser. Habían logrado lo impensable, capturar sin violencia, reubicar sin daño. Habían honrado las leyes no escritas del bosque, demostrando que el poder del entendimiento superaba la fuerza bruta. Ren se acercó a Kael. Sus ojos, tan antiguos como los árboles que los rodeaban, reflejaban una mezcla de agotamiento y un orgullo silencioso. La sonrisa que cruzó sus labios era leve, casi imperceptible, pero para Kael significaba mundos. Era la confirmación de su hermandad, la validación de años de entrenamiento y una fe inquebrantable en su lenguaje secreto. «El eco ha sido claro, hermano», susurró Ren, su voz áspera pero cargada de significado. No eran solo palabras, era la resonancia de un éxito compartido, la afirmación de que su método, tan intangible como el viento, era inquebrantable. Kael asintió, su propio aliento aún agitado por la adrenalina. La sensación de logro era profunda, pero no duradera. La selva nunca permitía la complacencia. Incluso en la victoria, había una advertencia en el aire, una lección susurrada sobre la efímera naturaleza de la calma. Comenzaron los preparativos para la noche. La tarea de reubicar al pequeño tapir era delicada. Necesitaban encontrar un claro, un santuario donde la cría pudiera valerse por sí misma o donde su madre, con suerte, pudiera encontrarla en las próximas horas. El plan era sencillo, una pequeña jaula improvisada con ramas y lianas, lo suficientemente fuerte para contener al animal sin herirlo, y luego un transporte cauteloso hasta un lugar seguro. Mientras Ren se ocupaba de asegurar el becerro, Kael se movió por el perímetro, sus sentidos agudizados por la costumbre. Notó el primer signo, sutil como el aleteo de una mariposa. El canto de los pájaros comenzaba a desvanecerse, no de repente, sino en una disminución gradual, una retirada orquestada. Luego el murmullo constante
constante de los insectos, el latido constante de la selva, comenzó a silenciarse, sustituido por un silencio pesado, inusual. El aire se tornó denso y pegajoso, cargado de una humedad que se aferraba a la piel. Kyle levantó la vista. A través de la densa bóveda verde, apenas perceptible, el cielo había adquirido un tono plomizo, un gris profundo que no pertenecía a la tarde. Un trueno distante, un retumbo apagado que vibraba más en el pecho que en los oídos, confirmó sus temores. La selva se preparaba. Los animales, con su sabiduría ancestral, ya habían comenzado a buscar refugio. Ren sintió la misma inquietud. «Se acerca», murmuró, sus ojos fijos en el horizonte invisible. No era una pregunta, sino una afirmación resignada. Habían vivido suficientes tormentas para reconocer la firma inconfundible de una que se aproximaba. Esta no sería una lluvia pasajera. La energía palpable predecían algo mucho más formidable. Kyle sabía que debían moverse, y rápido. Abandonar la tarea de reubicación no era una opción. Dejar a la cría de tapir sola, a merced de una tormenta de esa magnitud, era condenarla. La selva era implacable, y una cría vulnerable no sobreviviría a la furia de la naturaleza desatada. Su misión había cambiado de la caza a la supervivencia, y la supervivencia ahora incluía a esta pequeña vida que habían prometido proteger. Con una urgencia renovada, Kyle y Ren se apresuraron a terminar la improvisada jaula. Sus movimientos precisos y económicos, cada nudo, cada liana, un acto de fe. El primer golpe de viento llegó como un suspiro gigante, haciendo que las hojas de los árboles danzaran frenéticamente. El olor a tierra húmeda y ozono, un presagio de la lluvia inminente, llenó sus fosas nasales. Luego, el cielo se abrió. No fue una llovizna, ni siquiera una lluvia fuerte. Fue un diluvio. Una pared de agua descendió de los cielos, golpeando la selva con una ferocidad que ahogaba todo sonido. El mundo se convirtió en un torbellino de agua, viento y el estruendo incesante de la tormenta. El viento aullaba, arrancando ramas y hojas, lanzándolas al suelo con la fuerza de proyectiles. Los árboles, antaño guardianes silenciosos, se balanceaban y gemían como criaturas torturadas. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, luego a la distancia de un brazo. El torrente de agua era tan denso que el aire mismo parecía sólido. Kyle sintió que sus pulmones se quemaban con el esfuerzo de respirar en aquella atmósfera acuática. El suelo, antes una alfombra de hojarasca, se transformó en un lodazal resbaladizo, luego en un río desbordado que corría salvaje entre las raíces expuestas. Ren, sujetando la jaula con el tapir, intentó avanzar, pero el terreno se había vuelto traicionero. Kyle a su lado luchaba por mantener el equilibrio, sus pies hundiéndose en el lodo con cada paso. La comunicación, su preciado don, se vio anulada al instante. Los silbidos se ahogaron en el rugido del viento. Las palmadas rítmicas en los troncos resonaban sin sentido en el estruendo caótico. Las señales visuales eran imposibles en la oscuridad líquida. La selva, su aliada, se había vuelto su adversaria más formidable. Era como si el planeta mismo hubiese decidido poner a prueba la verdadera esencia de su conexión, la profundidad de su entendimiento mutuo. Un estruendo, más cercano y violento que los anteriores, hizo temblar la tierra. El sonido de madera desgarrándose, de fibras cediendo. Kyle, con un instinto ancestral, gritó una advertencia inaudible a Ren, extendiendo la mano en la oscuridad para empujarlo. Un tronco masivo, desgajado de un árbol centenario, cayó con la fuerza de un rayo justo entre ellos. Por un milímetro, por un suspiro, Kyle sintió la ráfaga de viento y la lluvia que el tronco desplazó al caer. El impacto fue tan devastador que la tierra tembló bajo sus pies, y un velo momentáneo de oscuridad lo envolvió mientras las salpicaduras de barro y agua lo cegaban. Cuando Kyle logró recuperar el equilibrio y limpiar sus ojos, Ren no estaba. El espacio que los había unido hacía instantes ahora estaba ocupado por la masa inmensa del tronco caído, una barrera infranqueable de madera y lodo. «Ren», gritó Kyle, su voz ahogada por el bramido de la tormenta. No hubo respuesta, solo el aullido del viento, el martilleo de la lluvia y el lamento incesante de la selva. Intentó rodear el tronco, pero la oscuridad era total, la pendiente traicionera. La desesperación se apoderó de él con la fuerza de una liana que se aferra. Su compañero, su hermano, desaparecido. El tapir, que había estado a salvo en la jaula, emitía pequeños quejidos de pánico, ajeno a la magnitud de la tragedia que se había desplegado. Kyle,
Con el corazón apretado por una angustia que nunca antes había sentido, se dio cuenta de la magnitud de su soledad. La selva, ahora sin Ren, se sentía inmensa, un laberinto acuático y furioso. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era una entidad viva, una bestia que devoraba la luz y el sonido, que arrancaba la comunicación de raíz. Intentó la primera de sus llamadas, el silbido agudo que simulaba el canto de un pájaro nocturno, un sonido que en la calma viajaba por kilómetros, pero el viento se lo llevó, lo desmembró, lo convirtió en una nada ininteligible. Probó con el golpe rítmico en el tronco más cercano, un patrón que Ren reconocería incluso dormido. El sonido era sordo, ahogado por el aguacero, perdiéndose en el estruendo de la naturaleza. Sus dedos, entumecidos por el frío, resbalaban en la corteza mojada. La desesperación se transformaba en una fría determinación. No podía rendirse. Ren lo estaría buscando si no estaba ya. La idea de que Ren pudiera estar herido o peor fue un puñal helado en su pecho. Debía moverse, debía buscarlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo se navega en un mundo sin sonido, sin visión, sin los puntos de referencia que definían su existencia? Kyle confió en sus otros sentidos, los que la tormenta no había podido silenciar del todo. El tacto. Sus manos, extendidas, tanteaban el aire, buscando el familiar roce de la vegetación, el cambio de la textura del suelo. El olfato, aunque el aroma del ozono era abrumador, intentó discernir el olor a tierra fresca, a hojas rotas, a cualquier cosa que pudiera guiarlo. Cada paso era una apuesta, cada movimiento un desafío a la caída. El agua le llegaba por las rodillas en algunos tramos, transformando el bosque en un arroyo inmenso. El becerro de tapir, atado a su espalda con un arnés improvisado, se sentía como un peso abrumador, pero también como un ancla, un recordatorio constante de su responsabilidad. No solo se trataba de su propia supervivencia ahora, sino de la de esta pequeña criatura que dependía de él. La noche se cernía sobre ellos, una manta de tinta que la tormenta hacía aún más impenetrable. Las ráfagas de viento, heladas y despiadadas, calaban hasta los huesos. El frío, una amenaza silenciosa, comenzó a morder. Kyle se arrastró, más que caminó, sus manos y rodillas buscando agarre en el barro. Un destello de relámpago, fugaz y cegador, iluminó por un instante la pesadilla que lo rodeaba. Árboles caídos, lianas desgarradas, el caos de la selva deshecha. Por un microsegundo Kyle vio un contorno, una sombra familiar entre el follaje. «Ren», gritó, la voz ronca. El trueno que siguió fue tan ensordecedor que el grito se perdió. Cuando el eco del rayo se desvaneció, la oscuridad regresó, más profunda, más aterradora. La silueta había desaparecido. ¿Fue una ilusión? El cansancio jugando trucos con su mente. La duda lo carcomía. Decidió aferrarse a la esperanza, a esa efímera imagen. Si Ren estaba cerca, si había logrado resguardarse, Kyle necesitaba una forma de comunicarse que trascendiera la furia de la tormenta. Pensó en las lecciones ancestrales, en los métodos de comunicación más primitivos, aquellos que dependían no del aire, sino de la tierra. Las vibraciones. Apoyó la oreja contra el tronco de un árbol, el frío de la corteza calándole el cráneo. Intentó escuchar más allá del rugido del viento y el agua, buscando el latido sutil de la selva, cualquier resonancia que pudiera indicar la presencia de otro ser humano. Nada, solo el bramido de la tormenta, un muro impenetrable de sonido. La frustración amenazaba con aniquilarlo. ¿De qué servían años de estudio, de perfeccionamiento de un lenguaje, si la propia naturaleza podía anularlo en un instante? Era como si la selva se riera de sus esfuerzos, demostrando la fragilidad de su sabiduría frente a su poder indomable. La soledad era una carga pesada, aplastante. Nunca en su vida había estado tan solo en la inmensidad del bosque. Ren siempre había sido el ancla, la contraparte en su intrincado ballet de ecos y señales. Ahora sin él, Kyle se sentía incompleto, como una partitura sin melodía. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad de frío y humedad. El tapir en su espalda se había acurrucado, su pequeño cuerpo temblaba, pero ya no emitía quejidos. Su respiración regular era el único sonido de vida que Kyle podía percibir aparte del suyo. Era un recordatorio constante de su objetivo, una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad. Kyle se acurrucó bajo la raíz expuesta de un árbol gigante, intentando protegerse del azote del viento y la lluvia. Sus músculos estaban agarrotados, sus extremidades entumecidas. La hipotermia era un fantasma que danzaba a su alrededor, mordiendo su piel, amenazando con robarle la conciencia. Recordó el consejo de su abuelo, un cazador de ecos como él. Cuando la selva ruge,
Kael, y tus ojos no ven, y tus oídos no oyen. El verdadero lenguaje reside en tu corazón. Confía en tu instinto. Escucha el pulso de la tierra bajo tus pies. La selva siempre habla, incluso cuando grita. Pero, ¿cómo escuchar el pulso de la tierra cuando la tierra misma estaba inundada y convulsionada? ¿Cómo confiar en el instinto cuando cada fibra de su ser gritaba de miedo y agotamiento? En un acto de desesperación, Kael se quitó el collar de dientes de jaguar que siempre llevaba, un amuleto, un tótem de protección y de su linaje. Lo frotó entre sus dedos helados, sintiendo la rugosidad de los huesos. Luego, en la oscuridad, en la intimidad de su angustia, comenzó a emitir un sonido. No era un silbido ni un grito, era un lamento gutural, un canto sin palabras, puro sentimiento. Un sonido que brotaba de lo más profundo de su ser, de su alma ancestral, de la misma esencia de la selva. Era un llamado, no a Ren, sino al bosque mismo, una súplica, un reconocimiento de su propia pequeñez, de su vulnerabilidad, pero también de su inquebrantable voluntad de sobrevivir. El sonido era irregular, roto por los temblores del frío y la desesperación. Se mezclaba con el rugido de la tormenta, pero de alguna manera era diferente. No intentaba imponerse, se fundía con el caos, buscando resonar en el núcleo mismo de la furia de la naturaleza. Era el lenguaje de la rendición y de la resistencia al mismo tiempo. La noche más larga de su vida se alargaba interminablemente. Las horas se disolvían en una bruma de sufrimiento y lucha. Kael no sabía si Ren estaba vivo, si el tapir sobreviviría, si él mismo vería la luz del nuevo día. Solo quedaba la pura voluntad, la obstinada negativa a ceder, la promesa silenciosa que le había hecho a su compañero de encontrarlo, la promesa de proteger a la pequeña vida que cargaba. El frío penetraba hasta sus huesos, el hambre mordía sus entrañas. Cada fibra de su ser clamaba por el descanso, por la rendición, por el olvido. La selva, en su furia desatada, no parecía querer soltarlo. Era una prueba definitiva, una purificación por el agua y el viento. Si su lenguaje era el de los ecos, la tormenta era el vacío, el silencio ensordecedor que devoraba toda resonancia. En medio de la oscuridad y el caos, Kael cerró los ojos. Se visualizó a sí mismo como una raíz, hundiéndose profundamente en el suelo empapado, buscando la conexión con la tierra, con la vida misma. Quería sentir las vibraciones, no del sonido, sino de la existencia. El alba, si llegaba, lo encontraría al límite de su resistencia, roto en cuerpo, pero quizás, solo quizás, fortalecido en espíritu. La verdadera batalla no era solo contra la tormenta, sino contra la voz de la duda que le susurraba que su lenguaje, su conexión, su mismo propósito, se había desvanecido en el caos de la noche. La supervivencia no dependía solo de la fuerza, sino de la capacidad de escuchar un eco donde no había sonido, de ver una señal donde solo había oscuridad. La noche apenas comenzaba a ceder, pero su final aún era un espejismo distante en la bruma de su agonía. El manto sombrío de la noche, que había oprimido a Kael con el peso de siglos, comenzaba a ceder, no con la irrupción gloriosa del sol, sino con un suspiro agotado del viento, con el murmullo de la lluvia decreciendo hasta convertirse en un goteo esporádico sobre el denso dosel de hojas. Era una tregua, no una victoria. Kael sintió el cambio, un aligeramiento casi imperceptible en la presión del aire, una leve atenuación del rugido que había consumido su mundo. El frío, sin embargo, era aún una mordedura profunda, un ancla helada que lo mantenía postrado en el lodo, con cada fibra de su ser clamando por el cese de la agonía. Su cuerpo, un amasijo de músculos doloridos y huesos congelados, se negaba a obedecer. Las horas se habían disuelto en un delirio febril, donde la realidad se mezclaba con visiones de Ren, de la pequeña Tapir, de los rostros de sus ancestros, todos fundiéndose en el caos de la tormenta. Con un gemido apenas audible que se disolvió en el aún denso aire cargado de humedad, Kael apoyó las palmas abiertas en la tierra gélida y empapada. Sus dedos, entumecidos y agrietados, se aferraron con una desesperación primaria a las raíces expuestas, a los pequeños guijarros incrustados en el lodo. Cada fibra de su ser gritaba en protesta, una sinfonía de dolor sordo que resonaba desde sus talones congelados hasta la base de su cráneo. El frío era una entidad viva, una mordedura constante que había penetrado capas de músculo y hueso hasta anidar en la médula misma. Sus rodillas, rígidas como ramas petrificadas por la escarcha, se negaron a doblarse con facilidad. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo, una danza macabra de la hipotermia. Pero no era solo el frío, era el agotamiento, la inanición, la pura devastación de la noche que lo había despojado de toda energía residual. Lenta,
agónicamente lenta, como un árbol milenario que se resiste a ceder ante la gravedad. Kyle comenzó a empujar, a estirar sus extremidades. El proceso duró lo que parecieron siglos. Cada centímetro ganado en la verticalidad era una batalla titánica contra la fuerza invisible que intentaba mantenerlo postrado. Sus músculos se quejaban con crujidos secos, como la madera vieja bajo una presión inmensa. Cuando finalmente logró ponerse de rodillas, el mundo giró a su alrededor, una espiral grisácea y borrosa que amenazaba con arrastrarlo de nuevo a la oscuridad. Tuvo que cerrar los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que puntos de luz danzaron en su visión, esperando que el vértigo remitiera, que el pulso tamborileante en sus sienes se calmara. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, el resultado de morderse la lengua o las mejillas en su desesperado esfuerzo. Abrió los ojos de nuevo, lentamente, ajustándose al pálido, difuso amanecer que apenas se atrevía a romper las nubes bajas y grises. El aire, aunque menos violento, seguía siendo un sudario helado, impregnado del olor a tierra revuelta, hojas podridas y la dulzura enfermiza de la descomposición vegetal. La selva, su santuario, ahora era un campo de batalla devastado, un laberinto de troncos caídos y lodo resbaladizo. Los árboles que horas antes se erguían como centinelas invencibles yacían ahora fracturados, sus raíces desgarradas de la tierra, sus copas aplastadas, formando barreras intransitables. El suelo, antes firme bajo sus pies entrenados, era una ciénaga traicionera, un laberinto de charcos helados y corrientes recién formadas. Su lenguaje, el de los ecos y las señales sutiles, parecía una fantasía cruel en este paisaje mutado. ¿Cómo podría un sonido viajar a través de tal caos? ¿Cómo podría una marca ser visible en esta desolación? La desesperación, la misma que había intentado consumir su espíritu en la oscuridad, resurgió con renovada fuerza ante la cruda realidad de la devastación. Pero que él era un hijo de esta selva, forjado en sus rigores y en sus misterios. Su resiliencia no era solo física, era una profunda conexión con el pulso mismo de la vida, una obstinación ancestral. Ren, la imagen de su compañero, tendido quizás en alguna hondonada, herido, congelado o peor, fue una punzada aguda, un aguijón que perforó el velo de su agotamiento, y la tapir, la pequeña criatura inocente que dependía de ellos. Esas dos imágenes se convirtieron en su motor, en el único propósito que lo arrancó del umbral del abandono. No podía rendirse, no después de haber prometido, no después de haber sentido el latido de la vida en sus brazos. Con un esfuerzo supremo que le arrancó un grito sordo y gutural, Kyle logró ponerse de pie. Cada articulación protestó, cada músculo vibró con el esfuerzo, pero estaba de pie, inestable, tambaleante, pero erguido. La primera acción fue instintiva, una búsqueda de la confirmación de la vida. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el débil pero persistente latido de su corazón. Luego extendió la otra mano tocando un tronco cercano, la corteza áspera y húmeda, buscando una resonancia, una conexión. La selva estaba herida, pero no muerta, y él, aunque al límite, tampoco. Sus ojos escudriñaron el paisaje, no buscando un camino evidente, sino intentando leer las cicatrices que la tormenta había dejado. Cada árbol caído era una pista, cada pozo de agua una nueva geografía. Debía encontrar a Ren, y para encontrarlo debía volver a escuchar. No el sonido que el viento y el agua habían ahogado, sino el silencio que la vida deja tras de sí, el silencio que precede a un rastro, a una huella. Con cada paso, Kyle se obligó a ir más allá del dolor. Ignoró las punzadas en sus rodillas, el frío que le entumecía los dedos de los pies hasta el punto de la anestesia. Su mente se enfocó en la búsqueda, en los detalles más minúsculos. ¿Hacia dónde habría sido arrastrado Ren? ¿Qué dirección habrían tomado los vientos más feroces? Recordó las lecciones de sus mayores, no solo sobre cómo imitar el canto del yaguareté o el graznido de la guacamaya, sino sobre cómo leer el susurro de las hojas bajo la lluvia, el eco de una pisada sobre la tierra húmeda, cómo identificar el sutil cambio en la humedad del aire que delataba un cauce de agua o una cueva. Este era su verdadero lenguaje, más allá de los sonidos, la capacidad de interpretar el mundo. Comenzó a moverse, cojeando, apoyándose en los troncos derribados para mantener el equilibrio. Su mirada escrutaba el suelo, buscando cualquier signo de Ren, una tela rasgada, un rastro de sangre, un leve quiebre en una rama. La selva, en su furia, había intentado borrar todas las huellas,
pero que él era un maestro en descifrar lo indeleble. Se detuvo junto a un árbol monumental, partido por la mitad como un rayo. Los restos de la corteza, aún húmedos, tenían un leve raspón, casi imperceptible. Kyle se arrodilló examinándolo de cerca. No era una marca animal, era demasiado regular. Era una señal de Ren, una de esas marcas secretas que solo ellos entendían. Un pequeño arañazo con un patrón específico, un «estoy aquí» o un «este es el camino». El corazón de Kyle dio un vuelco, una punzada de esperanza que lo sacudió hasta lo más profundo. Ren estaba vivo, o al menos lo había estado hacía poco. La marca indicaba una dirección, un rumbo hacia el norte, más adentro de lo que Kyle había previsto. El desafío de la comunicación no se limitaba a los sonidos, era también la capacidad de proyectar su voluntad, de enviar una intención a través de la densa maraña, una especie de telepatía nacida de la necesidad y la conexión profunda. Kyle intentó forzar su mente a enviar un mensaje a Ren, no con palabras, sino con una imagen, una sensación. Resiste, voy a ti, no estás solo. Era una plegaria silenciosa al espíritu de la selva, una manifestación de su indomable voluntad. Cada paso se hizo más urgente, la esperanza renovada inyectando una energía que su cuerpo no poseía naturalmente. La ruta estaba llena de obstáculos, arroyos desbordados que ahora eran ríos impetuosos, barrancos recién formados y la constante amenaza de deslizamientos de tierra. Kyle tuvo que desviar su camino incontables veces. Cada desvío era una prueba de paciencia y orientación. Utilizó las estrellas que apenas se vislumbraban entre las nubes, la inclinación del musgo en los troncos y la dirección del viento persistente para no perder el rumbo. En un claro, Kyle encontró otro indicio, una pequeña hoja de palma cuidadosamente doblada en una forma particular y clavada en una rama rota. No era una señal obvia para un ojo inexperto, pero para ellos era un código: herido, movimiento lento, necesito ayuda, o quizás sigue este rastro, no puedo ir más lejos. La ambigüedad era el precio de la discreción. Kyle estudió la hoja, su corazón latiendo con fuerza. Ren estaba herido. La urgencia se convirtió en una fiebre en sus venas. El tapir estaba con él. La selva comenzó a transformarse no por la tormenta, sino por la mano humana. Kyle empezó a identificar signos de que Ren había intentado dejar un rastro más evidente. Ramas rotas intencionalmente, piedras apiladas en formas inusuales, e incluso el olor a humo tenue en el aire. Humo. Ren había logrado hacer fuego. El pensamiento fue como una corriente eléctrica, despertando aún más a Kyle. El fuego significaba calor, protección, una señal que podía ser vista más allá de las copas de los árboles si el viento lo permitía. Kyle intensificó su búsqueda. Sus pasos, aunque aún pesados, cobraron una nueva determinación. Se acercaba. Lo sentía en el aire, en las vibraciones de la tierra, en el palpitar de su propia conexión con Ren. Finalmente, a través de una densa cortina de lianas y hojas empapadas, Kyle vio el resplandor anaranjado, débil pero inconfundible, de una pequeña hoguera. Un suspiro de alivio profundo y tembloroso escapó de sus labios. Era el sonido de la esperanza, de la vida afirmándose contra la muerte. Corrió, ignorando el dolor, tropezando y levantándose, hasta que irrumpió en un pequeño saliente de roca que ofrecía un mínimo refugio de la tormenta. Allí estaba Ren, tumbado, pálido y tembloroso, pero vivo. Su brazo izquierdo estaba envuelto en una especie de vendaje improvisado con hojas grandes y lianas, y la sangre manchaba la tela. Junto a él, acurrucada y tiritando, estaba la pequeña Tapir, también herida, con un corte profundo en una de sus patas, pero respirando. El fuego que Ren había logrado encender era apenas más que unas pocas brasas humeantes, luchando por sobrevivir contra la humedad omnipresente, pero era un milagro en sí mismo. Ren, Kyle susurró, su voz ronca por el frío y la emoción. Los ojos de Ren se abrieron lentamente, empañados por el dolor y la fiebre. Al ver a Kyle, una sonrisa débil se dibujó en sus labios agrietados. Kyle lo sabía. Te escuché. ¿Me escuchaste? Pero no pude. Ren asintió con dificultad. No con el sonido, con el corazón. Sentí que venías. Y la Tapir, ella también, estaba inquieta como si supiera. La realización golpeó a Kyle con la fuerza de un rayo. Su lenguaje no se había desvanecido en el caos, había trascendido el sonido, se había transformado en algo más profundo, más primario. La conexión que compartían era tan fuerte que incluso la tormenta más brutal no podía romperla. Era una comunicación de las almas, un eco de la voluntad. Kyle se dejó caer junto a Ren,
sintiendo el calor tenue de las brasas. Sus manos expertas examinaron las heridas de su compañero. El brazo de Ren estaba fracturado y la herida de la tapir, aunque no mortal, necesitaba ser tratada para evitar una infección. Kael, a pesar de su propio agotamiento extremo, actuó con la precisión fría de la necesidad. Primero, fortaleció el fuego, usando pequeñas ramas secas que Ren había logrado reunir y proteger de la lluvia. La llama creció, proyectando sombras danzarinas en la caverna improvisada. El calor comenzó a penetrar en sus cuerpos entumecidos, un bálsamo para la piel congelada. Luego, Kael buscó en su pequeña bolsa de supervivencia, milagrosamente aún con él, algunas hierbas medicinales que siempre llevaban. Masticó algunas, creando una pasta que aplicó cuidadosamente sobre las heridas de Ren y la tapir. Habló con ellos en voz baja, con palabras tranquilizadoras, reforzando la conexión que los unía. La siguiente fase fue la espera y la recuperación. Kael y Ren, acurrucados junto al fuego que ahora ardía con más vigor, compartieron los últimos trozos de alimento seco que tenían. Cada bocado era una bendición. El silencio de la selva, ahora que la tormenta había pasado, era un bálsamo. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de vida, de los pequeños ruidos de la selva que se recuperaba. El goteo constante de las hojas, el suave arrullo de un ave nocturna, el lejano murmullo de un arroyo. Kael, ahora con Ren a su lado, sintió que su lenguaje regresaba, no como un grito, sino como una sinfonía de susurros, de conexiones sutiles. La noche, aunque ya había cedido a la pálida luz del alba, parecía una eternidad, pero la había conquistado. Habían conquistado. El regreso fue lento y laborioso. Ren, con el brazo inmovilizado, dependía en gran medida de Kael. La pequeña tapir, aunque herida, se esforzaba por seguir el ritmo, acurrucándose contra Kael cuando se detenían para descansar. Kael guió el camino, no solo usando su conocimiento de la selva, sino también una nueva percepción. Había aprendido que el verdadero lenguaje de la supervivencia no era solo el que creaban con sus bocas o sus manos, sino el que se forjaba en el crisol de la adversidad. La confianza ciega, la comprensión sin palabras, la voluntad compartida de vivir. Cruzaron ríos crecidos, esquivaron árboles caídos, navegaron por el lodo espeso. Cada paso era un testimonio de su resiliencia. La selva, que había intentado engullirlos, ahora parecía permitirles pasar, como si reconociera su triunfo. Cuando finalmente llegaron a su campamento principal, debilitados pero vivos, la comunidad los recibió con una mezcla de asombro y alivio. Habían creído que la tormenta los había reclamado. Sus historias, contadas a la luz de una hoguera crepitante, hablaban de la furia de la naturaleza, pero también de la increíble tenacidad del espíritu humano. Y sobre todo, hablaban del poder de su conexión, de su lenguaje. La experiencia transformó a Kael y a Ren. Se habían enfrentado a la aniquilación y habían regresado. Su vínculo, ya inquebrantable, se había forjado aún más en el fuego de la adversidad. Ren se recuperó lentamente y la pequeña tapir, a la que llamaron Eco en honor a su rescate, se convirtió en una parte de su pequeña familia. Kael, por su parte, se convirtió en un narrador aún más reverenciado de las historias de la selva, no solo de sus peligros, sino de su capacidad de nutrir la vida y de enseñar las más profundas lecciones. Comprendió que el verdadero eco no era solo un sonido que rebota en el follaje, sino la reverberación de una voluntad compartida, de una fe inquebrantable en el otro. Su lenguaje, el de los ecos, los silbidos y los signos secretos, era solo una manifestación externa de una verdad más profunda, la necesidad innata del ser humano de conectarse, de transmitir, de dejar una huella en el vasto silencio de la existencia. La selva, en su infinita sabiduría, les había despojado de todo, solo para revelarles la esencia misma de su comunicación, una que trascendía lo audible y lo visible, y que residía en el latido del corazón, en la convicción de que, incluso en la oscuridad más profunda, un eco de esperanza siempre encontraría su camino. Su legado no era solo la habilidad de navegar un bosque denso, sino la demostración de que la verdadera conexión humana puede resonar donde ningún sonido puede viajar. Un testamento perdurable de la resistencia del espíritu humano y el poder inaudito de la comunicación silente en el corazón de la selva. La historia de Kael y Ren, de su noche más larga y de su milagroso regreso, se convirtió en una leyenda, un eco susurrado a través de las generaciones, un recordatorio de que la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino de la capacidad de escuchar un eco donde no había sonido, de ver una señal donde solo había oscuridad y de encontrar la luz en la agonía.